22 horas 10 minutos en Cooperativa. A esta hora tenemos 20 grados, esa es la temperatura en nuestra capital. La humedad es del 47%. Hipoglicemia significa azúcar, glucemia baja en sangre. Se considera persona tiene una hipoglicemia cuando su nivel de azúcar en sangre es menor de 70 miligramos por decilitro. Pero, bueno, en realidad yo entiendo muy poco al lado de este gran profesional que tenemos esta noche con nosotros, el doctor Juan Gonzalo Godoy, especialista en diabetes adulto de la clínica Ademala. Doctor, primero, gracias por acceder a nuestro llamado y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Doctor, ¿qué es una hipoglicemia nocturna y qué porcentaje de los diabéticos puede padecerla? De acuerdo a lo que usted sabe. De acuerdo. Bueno, hipoglicemia, como bien usted dice, es una azúcar baja en la sangre y una de las importancias fundamentales radica en que el cerebro, el tejido neurológico, para poder captar el azúcar, necesita cierta concentración de azúcar en la sangre. Entonces, cuando la concentración de azúcar en la sangre baja, dificulta la captación y al no captar azúcar no tiene energía y no logra trabajar en buena forma. Por eso que las personas cuando bajan el azúcar empiezan a tener comportamiento inadecuado y pueden tener trastorno de conciencia, incluso cuando los niveles son más graves. Y ese es uno de los problemas más graves de la hipoglicemia, que puede llevar a un daño neurológico incluso progresivo en el tiempo e incluso está relacionado hasta con la demencia en las personas mayores. Justamente yo le iba a preguntar si existía algún tipo de riesgo para los pacientes. Mucho riesgo. Sí. La hipoglicemia tiene riesgo, en estos momentos se conoce no solamente por la parte cognitiva y por la parte neurológica, que puede llegar a ser mortal con muerte neuronal, sino que también por la parte cardiovascular. Se ha demostrado que cuando las glicemias bajan, de partida uno de los mecanismos compensatorios es que se liberan catecolaminas y una serie de sustancias de respuesta que llevan a un aumento de la frecuencia cardíaca y pueden producirse arritmias, incluso puede haber muerte súbita y pueden haber complicaciones vasculares severas. Se ha demostrado que la hipoglicemia, por ejemplo, favorece las complicaciones vasculares agudas, echa a perder la coagulación y puede facilitar la aparición de la formación de trombos con obstrucción de arterias y vasos. O sea, actúa en realidad no solamente como riesgo en la parte cognitiva, sino que como riesgo importante en la parte cardiovascular. Y eso es importante porque la gente obviamente que ha tenido daño cardiovascular debería no estar sometida a hipoglicemia porque le significa una posibilidad de sufrir una complicación e incluso de morir secundario a una hipoglicemia. Ahora, obviamente, las hipoglicemias nocturnas, que era la pregunta, ¿sí?, tienen una connotación especial porque en la noche uno duerme, entonces pueden de repente con mayor facilidad pasar inadvertidas, ¿ya? De hecho, más grave todavía. Puede ser mucho más grave. Además que las arritmias muchas veces tienden a ser más de predominio nocturno también y el resto de la gente puede no darse cuenta cuando alguien sufre de una hipoglicemia. Si yo la sufro en el día, puedo quedarme en blanco, cambiar mi comportamiento y tener actitudes bizarras que hacen que las otras personas se den cuenta y reconozcan la hipoglicemia. Es un daño, es un problema no menor, difícil de solucionar y obviamente que lo ideal acá es evitarla. Y para evitarla, además de la educación, ojalá usar medicamentos que resulten más seguros y que sean menos provocadores de hipoglicemia. Justamente le iba a decir yo si hay como detectar una hipoglicemia nocturna. Sí, hay como detectarla por los síntomas y por el autocontrol, de alguna manera se reconocen. Hay un antecedente re interesante en las hipoglicemias. Hay un examen que se llama monitoreo de glucosa, que en el fondo uno coloca un traductor de glicemia en la piel, que me permite saber qué es lo que pasa durante varios días de la semana, ¿ya? Después yo eso lo interpreto y me voy a poder dar cuenta de que las personas en general tienden a tener el doble de hipoglicemia que las que refieren. O sea, si un paciente refiere que en una semana tuvo 2 hipoglicemias, lo más probable es que en el registro aparezcan 4, lo que significa que existiría más o menos un 50% de hipoglicemias asintomáticas, lo que obviamente magnifica el problema, lo hace aún mayor, porque uno puede no ser capaz de reconocerla y puede tener el daño secundario propio a la hipoglicemia. Ahora, ¿cómo se puede prevenir, doctor? Se puede prevenir primero con educación del paciente. Hay factores que predisponen a la hipoglicemia, por ejemplo, la mala alimentación en pacientes que usan medicamentos para la diabetes,
Todos sabemos que los medicamentos no son tan inteligentes como para saber, digamos, que tienen que actuar más suave si yo como poco y más fuerte si yo como mucho. Por lo tanto, es importante que yo sea regular con mi alimentación, respete los horarios de alimentación y las cantidades que yo debo consumir, fundamentalmente cuando yo utilizo medicamentos que pueden dar bajas de azúcar. Porque afortunadamente en estos momentos existen medicamentos que no dan bajas de azúcar importantes y obviamente representan una seguridad mayor, sobre todo para las poblaciones más lábiles, llámese por ejemplo adultos mayores, porque los adultos mayores obviamente que son una población en mucho mayor riesgo de tener hipoglicemia, no solamente por su alteración cognitiva, la gente mayor tiene que cuidar mucho más sus neuronas, sino que también por la parte cardiovascular, porque el adulto mayor tiene cierta lesión cardiovascular ya con el pasar de los años. Usted sintoniza Cooperativa, tus años cuentan, y esta noche nos acompaña el doctor Juan Gonzalo Godoy, especialista justamente en diabetes adulto. Él es de la clínica alemana, el doctor Juan Gonzalo Godoy, con una experiencia, es una eminencia en este campo. Doctor, a ver, ¿hacia dónde apuntan los nuevos tratamientos? Por ejemplo, la insulina Gargina U300, que por lo menos lo que yo tengo entendido es una insulina basal. ¿Qué significa esto? Así en palabras que sí, nuestros auditores y yo también pueda entender. Le explico. En general, la diabetes es un fenómeno que se caracteriza porque el páncreas tiene una célula que se llama célula beta, que es la productora de insulina, y que en el fondo de alguna manera libera insulina en el momento exacto para poder captar el azúcar y mantener niveles normales de glucosa en la sangre. Estamos hablando de una persona sana. Una persona sana. En los pacientes diabéticos siempre, absolutamente siempre, existe algún grado de disfunción de la célula beta. Si la célula beta no está enferma, no existe diabetes. Por lo tanto, esta enfermedad puede ir desde lesiones muy leves hasta lesiones muy avanzadas. En las lesiones muy avanzadas, la secreción de insulina puede llegar a ser incluso negativa en absoluto, digamos, ¿ya? El páncreas normalmente libera insulina de dos formas. Libera una pequeña cantidad de insulina constante durante las 24 horas del día, que se llama insulinemia basal, y libera pic de insulina en relación a la ingesta de los alimentos, de manera que cada vez que yo coma, baje el nivel de glucosa con esta liberación en pic de insulina que se provoca desde el páncreas. Generalmente en los pacientes diabéticos esto está alterado y cuando la función de la célula beta está muy deteriorada, yo necesito usar insulina exógena, o sea, insulina de afuera, para poder remediar esta situación. Y ahí yo tengo exactamente lo mismo. Tengo insulinas basales que me permiten dar un colchón de insulina durante las 24 horas del día y tengo insulinas prandiales que en el fondo son insulinas que se usan en relación a las comidas para bajar las glicemias antes de cada comida. En los diabéticos tipo 2, que es una población de diabéticos en que el páncreas no está total y absolutamente dañado, muchas veces basta en el tratamiento agregar un poquito de insulina basal para darle como un apoyo al páncreas y el resto, como todavía hay población funcionante de célula beta, me hace el resto de la función, apoyado a veces por algunos medicamentos. De hecho, cuando uno fracasa con los medicamentos orales, la primera etapa de insulinización es agregar una insulina basal a los medicamentos orales. Y en este caso tenemos varios tipos de insulinas basales. Y afortunadamente para nosotros han aparecido en el tiempo algunas insulinas basales que son mucho más seguras, sobre todo en el tema de disminuir la incidencia de hipoglicemia y principalmente de hipoglicemias nocturnas, que son las llamadas insulinas en estos momentos ultra lentas, porque la verdad es que son de acción muy lenta, lo que hace que tengan una acción muy pareja y que alcance a durar las 24 horas del día y que sea más o menos plano. Por lo tanto, no da este aumento de frecuencia de hipoglicemia que dan las insulinas más antiguas, que no son tan planas en su acción y que tienden a durar menos tiempo y a no ser reales insulinas basales. Ahora, doctor, usted junto a los medicamentos, ¿le dan también al paciente una alimentación que sea para este tipo de personas diabéticas? La base del tratamiento de la diabetes es las medidas no farmacológicas. O sea, uno no puede olvidar nunca en un diabético las medidas no farmacológicas. La educación es fundamental y pasa por educar en cuanto a un plan de actividad física y en cuanto a un plan de alimentación.
En cuanto al plan de alimentación, obviamente este tiene que estar basado primero en no consumir azúcar, porque el organismo enfermo de diabetes no sabe bien cómo utilizar el azúcar, y en limitar la ingesta de los hidratos de carbono. Llámese, por ejemplo, pan, arroz, fideos, papas, etcétera. Tienen que tener ciertas limitaciones en su ingesta, ciertas cantidades durante el día y comerlas en horarios que sean relativamente regulares, de manera que puedan lograr un mejor control metabólico. Y esto permite, de alguna manera, un mejor efecto de los medicamentos. Pero uno en un paciente diabético, no por usar medicamentos de última generación, va a olvidar las medidas nutricionales y la actividad física que son la base fundamental del tratamiento de la diabetes. En cuanto a la alimentación, ¿están fuera digamos, los chocolates, las galletas, los pasteles, todo eso? Afortunadamente no es tan así, o sea, en estricto rigor uno debería decir que sí, pero la verdad es que en estos momentos existe la posibilidad de usar algunos medicamentos sin azúcar que, indicados en forma adecuada por un profesional que tenga conocimiento de la causa, puede permitir comer algunos alimentos para diabéticos, pero tiene que ser, digamos, con mucho cuidado y mucha precaución, porque desgraciadamente el ser humano tiende a exagerar cuando uno le da permiso a hacer ciertas cosas. Exacto. Es un poco lo que pasa con el alcohol, que uno dice, el vino tinto puede ser favorable para los colesterol y todo, pero si uno lo recomienda, la gente se puede volver alcohólica, digamos. Claro. Acá pasa un poco lo mismo, y desgraciadamente hay sustancias como el chocolate que son adictivas. Entonces, permitir usar chocolate, hay que tener mucho cuidado con el tema, y uno tiene que conversarlo muy de cerca con el paciente y saber bien cuál va a ser el problema al respecto. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que lo ideal es tratar de que la gente no lo haga, y si lo va a hacer, tiene que ser con plena conciencia de que tiene que ser muy cuidadoso en ese respecto. Doctor, ¿se sabe más o menos cuántas personas están en esta situación? ¿Se sabe o no? Sí se sabe. Bueno, la prevalencia de diabetes en Chile es de aproximadamente un 10% de la población. Es una frecuencia bastante alta, y desgraciadamente esto aumenta mucho en mayores de 65 años, ¿ya? Que en mayores de 65 años hay mucho más población diabética, y es la población más lábil de tener estos fenómenos de hipoglicemia. La hipoglicemia no es una cosa tan pequeña. En pacientes que son tratados ya con bastantes años de enfermedad, se dice que en población menor de 70 años hay 10 episodios por cada 1000 personas en un año. Y en los pacientes mayores de 80 años, estos 10 episodios se transforman en 20 episodios por cada 1000 personas años. O sea, se duplica en los pacientes mayores de 80 años. ¿Y aquí no se discrimina hombres y mujeres? ¿Están en el mismo rango? Están en rango muy semejante, ¿ya? Curiosamente, la diabetes en edades extremas de la vida, en edades mayores, tiende a ser un poco más frecuente en hombres. Y en edades menores de 65 años tiende a ser un poco más frecuente en mujeres. Pero en general la hipoglicemia es relativamente igual para hombres y para mujeres. No Ahora, terminar, claro. No así en jóvenes ni adolescentes, ¿no? Lo que pasa es que los jóvenes y adolescentes, en ellos en general es más importante la aparición de las diabetes tipo 1, que es una enfermedad inmunológica que destruye la célula beta, y son pacientes que no tienen nada de producción de insulina y que requieren insulina para poder vivir. En ese caso, ellos tienen que hacer, esquemas bastante complejos de uso de insulina, en que mezclan basales con estas insulinas prandiales antes de cada comida, y obviamente que eso aumenta el riesgo de hipoglicemia, y hay que educarlos muy bien para que esto no ocurra, digamos. Ahora, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, afortunadamente, la ciencia y la investigación nos ha aportado medicamentos orales y medicamentos inyectables que en estos momentos son bastante seguros de utilizar. Y de hecho, yo siempre le propongo a la población, sobre todo a la población mayor que tiene diabetes, que le proponga a su médico la posibilidad de usar medicamentos que no den tanto riesgo de hipoglicemia. Desgraciadamente el costo es un poco mayor, pero la seguridad es infinitamente mejor que los medicamentos que son capaces de provocar hipoglicemia. Bueno, yo digo, con el médico uno tiene que contar todo lo que, digamos, primero, contarle qué es lo que le sucede, y además pedir ayuda, ¿cierto? Y los médicos se la van a dar. O sea, si hay algo mejor y se puede hacer, hay que intentarlo, ¿no? Además que hay que considerar, sobre todo en la población de mayor edad,
que el hecho que no tenga hipoglicemia es tranquilizador para el paciente, hay mayor posibilidad que el paciente cumpla con la terapia, hay mayor posibilidad que logre metas de terapia, digamos, y obviamente que la tranquilidad también es para el entorno, porque en un paciente que hay hipoglicemia y que hay mayor deterioro cognitivo y que pueden haber arritmias y pueden haber complicaciones cardiovasculares, está todo el mundo metido en el problema, está la familia, está el aspecto social, hasta el gobierno con las medidas de política, porque el costo obviamente aumenta en forma importantísima. Bueno, hemos hablado, no sé si con usted, con otros profesionales, que mientras más gente sana hay, menos el costo, digamos, absolutamente de acuerdo. Estado, ¿no? Entonces eso significa de que uno de alguna manera tiene que considerar que el mayor costo económico en el corto plazo se puede traducir en un mucho menor costo económico en el largo plazo. Y eso es un poco lo que ocurre con estos medicamentos de nueva generación, tanto antidiabéticos orales como insulinas, como esta glargina U300, que claramente tiene menor riesgo de hipoglicemia en los pacientes diabéticos que requieren de insulina basal. Es muy bueno tener profesionales de su talla, doctora. Muchas gracias. Explica clarito, tenemos todo el panorama. Ojalá quienes le escuchan esta noche desde Arica a Punta Arenas y tienen esta enfermedad, ojalá que sepan que no es una enfermedad terminal, pero sí que hay que tener cuidado con ella. Y que hay que ser muy responsable con ella, porque si uno desconoce la importancia que tiene, va a tener malos resultados en el tiempo y le va a jugar una muy mala pasada. Hay que ser amigable con la diabetes y de alguna manera tener un comportamiento que permita una actitud responsable frente a ella. Hacer los controles médicos que se requieran, intentar usar medicamentos que sean más seguros, que mejoren las glicemias sin dar hipoglicemia, ojalá sin dar aumento de peso y que permitan una mayor seguridad para el individuo y para el entorno del individuo, una mejor productividad laboral, un menor costo en el largo tiempo, porque va a tener obviamente menores complicaciones. El agradecimiento, doctor, para usted es doble. Primero por estar aquí, segundo porque viene de la consulta, entonces hay que estar muy predispuesto para colaborar. ¿Sabe usted? Encantado, muchas gracias. Lo que es escucharlo a uno es como tener un médico en casa. Un agrado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buen regreso a su hogar. Muchas gracias. Esta noche hablamos de la hipoglicemia, hablamos de la diabetes en el adulto mayor, especialmente con el doctor Juan Gonzalo Godoy, especialista de clínica alemana. Abro la puerta del mundo. No importa si me pierdo, no importa si me pierdo. Dejo que el viento me lleve. Me voy sin los recuerdos, me voy sin los